Muy buenas tardes, estamos en la edición número 227 de su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Este es un programa del Centro Latinoamericano de Responsabilidad Social, el CLARES, y de la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. Saludamos al público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac, Eleva tus sentidos, y por nuestra plataforma digital radio.anahuac.mx. Recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales, por Twitter, @clares_náhuac. Otra cuenta que tenemos es @frs_náhuac y por Facebook todo junto, Facultad de Responsabilidad Social. Y bueno, el día de hoy me acompaña mi compañero Carlos Ramos Cárdenas. ¿Cómo estás, Carlos, en esta linda tarde? Muy buenas tardes, Lore. La verdad es que muy emocionado. Cada vez que nos sentamos, ¿no? y platicamos de temas muy interesantes que tienen que ver con la responsabilidad social, pues para mí es una gran emoción. Y muchas gracias por volverme a invitar a este espacio que seguro es de mucho beneficio para mucha gente. Muchas gracias. Y fíjate, Carlos, que recuerden, me gustaría recordarle a nuestros radioescuchas que si les gustó mucho el programa o si lo quieren volver a escuchar o a lo mejor tuvieron que salir al doctor, alguna cosa y ya no terminaron de escuchar nuestro programa, ¿dónde lo pueden escuchar, Carlos? Pues lo pueden escuchar en el Mm. 1070, ¿no? Sí, pero acuérdate que también tenemos Spotify. Bueno, Si entran. lo pueden escuchar prácticamente en todas las redes sociales, pero tenemos nuestro Spotify y tenemos nuestro Instagram y también pueden escucharlo, también se pueden meter a la plataforma de la Náhuac, de la app de Radio Náhuac y ahí darle clic en Radio Náhuac en Generación de Valor y pueden ahí ver la transmisión completa de nuevo, ¿no? Así es. Y fíjate, Carlos, que acabas de mencionar algo muy interesante, porque siempre doy las redes sociales de Twitter y de Facebook, pero nunca les he compartido, creo que la de Instagram. Y en Instagram también estamos y nos pueden encontrar como @responsabilidad.social_1. O sea, no está así tan difícil, pero tampoco está tan fácil. Yo, creo que, pero pues bueno, ahora sí que fue el nombre que nos tocó. Ya ves que cuando abres tu cuenta, te aparece el usuario, ¿no? Por el que te pueden encontrar. Entonces, se lo repito, por Instagram es @responsabilidad.social_1. Pues ahí está. ¿Ves? Estamos en todas las redes sociales, estamos presentes, estamos a la vanguardia con la tecnología y estas plataformas digitales. Y eso es bien Así es. interesante. Y creo que pronto estaremos en TikTok, pero no lo sé. ¿Tú cómo ves? Pues sí, yo creo que es cosa de que me convenzan, bueno, es cosa de que yo convenza, ¿no? A mis community managers de que pues tenemos que estar en prácticamente en todo ese espacio cibernético y digital. Y bueno, hemos Así tenido es. ya varios invitados que nos preguntan si estamos en TikTok, entonces, pues ya es cosa de que me den esa aprobación para que podamos estar en TikTok. Así es, ¿verdad? Y es que fíjate que siempre eh, comentamos aquí en el programa de radio, pues temas muy interesantes, porque el día de hoy, ¿de qué crees que vamos a hablar? Es un tema que eh, a todos nos concierne, todos hacemos uso de ellos, pero yo creo que muy poquito sabemos realmente el impacto que tienen. ¿De qué crees que vamos a hablar? No sé, de, de, de los arbolitos, De los arbolitos. Algo así, pero de no, no, los no, ¿qué no, no más? ¿De qué totalmente de más? los arbolitos. Pero bueno, el día de hoy, porque si no luego andamos No es que ahí luego confundidos. Exacto, yo exacto. luego spoileo muy rápido el tema, entonces me estoy tratando de contener para que ya no me regañen tanto. Bueno, realmente no spoileas el tema, spoileas el invitado, pero como Bueno, ya ves. en esta ocasión mi invitado eres tú, y es que bueno, déjame compartirle a los radioescuchas que el día de hoy vamos a comentar
Pues, valga la redundancia, un documental que está en Netflix y que es un documental muy interesante que se llama Reciclaje de Mentiras. Y pues bueno, en este documental nos hablan un poquito de la historia del plástico y pues obviamente nos hablan también sobre el negocio del reciclaje que hay detrás de este elemento tan esencial, obviamente pues en nuestro día a día, ¿no, Carlos? ¿Cómo ves? Y sobre todo ese paradigma del uso del plástico, ¿no? Pero como tú bien dices, lo que puede tener esa causa y efecto de no entender o no estar al tanto de lo que significa este gran elemento que es el plástico, ¿no? Así es, y es que el plástico, la verdad es que soluciona muchísimas necesidades, déjame decirlo así, transversales que tenemos y no nada más, digamos, nos afecta a nosotros, sino que realmente el plástico está en todas las industrias y en todos los estilos de vida que tenemos, ¿no? Gracias al plástico, pues bueno, se han hecho también grandes descubrimientos, pero ¿qué hay detrás del plástico, no? Es yo creo que el tema del día de hoy. Digo, yo preparé, Carlos, ay, perdón, algunas preguntas que a lo mejor, digo, podríamos comentarlas. Los dos vimos el mismo documental y ojalá las personas pudieran también ver este documental. Pero algunas de las preguntas, por ejemplo, que yo me hice es, ¿cuál es el porcentaje de reciclaje mundial del plástico? ¿Cuál es la nomenclatura de los tipos de plástico? ¿Y el reciclaje es parte de un greenwashing? A ver, ¿qué te parece si abrimos con estas tres preguntas? Y pues a ver cómo, qué sucede en este programa. Fíjate que es bien interesante lo que estás diciendo y te estás Mm, yendo directamente al meollo de la situación, pero si recordarás en ese documental y de varios documentales que están ahí arriba en Netflix, ¿no? Y hablando de documentales, quizás sería también bien importante para que la gente nos pueda entender y que se pueda subir a nuestro pensamiento de acción positiva aquí en la Universidad de Anáhuac a través de la facultad, es por qué estamos hablando de todos estos temas. También yo les recomendaría que vieran este documental que prácticamente es un documental del Papa Francisco en donde habla de la carta de Laudato Si. Y está bien interesante, Lore, porque es un documental, es el Papa saliendo, ¿no? A hacer un documental y está ahí en YouTube, se llama The Letter y desde su principio te engancha muchísimo. Y yo los invito a que no lo vean como que salga de esa autoridad eh, que es el Papa, pero que lo vean como un llamado de una persona común y corriente que está preocupado por el ser humano. Y es precisamente lo que nos lleva a este tema que tú dices, oye, ¿qué porcentaje, no? Y todas estas preguntas que nos hacemos, pero también, ¿por qué no nos vamos un poquito atrás y vemos y les dices o les comentamos desde dónde, o sea, mm. desde hace cuánto tiempo está este tema del plástico, ¿no? En nuestra vida común y corriente, ya de una forma ya más formal. ¿Te acuerdas qué nos decía el documental? O sea, ¿desde cuándo? No, no recuerdo. Desde la Segunda Guerra Mundial. Ah, claro, claro. Desde la Segunda Guerra Mundial y desde los inicios ya del siglo XX empezamos con ese tema, ¿no? De que si el plástico es bueno, es malo, y como tú dices, se empezó ya a hacer parte, ¿no? De la vida cotidiana de un ecosistema, ¿no? Que obviamente, pues ha habido de cumplir con las necesidades de consumo y de cómo utilizar, ¿no? Ese plástico para, vamos a decirlo así, para atender esas necesidades y entre comillas, mejorar su calidad de vida. Así es que sabes qué, te fuiste como a la mitad del documental. Yo me quedé así como que, no, como que al principio no lo mencionaron, pero sí tienes totalmente toda la razón. En el documental nos comentan que pues esto inició en el siglo XX y que justamente
poquito después de la Segunda Guerra Mundial, es donde se le da mayor auge, ¿no? A esto. Y pues bueno, como ya te adelantaste mucho. Otra vez, ¿no? Ya spoileé otra vez el tema. No, no, Pero no, vámonos, para nada. vámonos a los datos que decías, ¿no? Aquí yo los tengo apuntados. Fíjate, quizás es un dato no tan joven, pero algo debe de haber de ahí, ¿no? Fíjate que en el 2019 en México se produjeron 9.4 millones de toneladas de plástico en el país. O sea, Así lo es. que representó un aumento del 1.8% en comparación del año anterior. Y esta es una fuente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, el consumo, fíjate qué interesante, el Ujú. consumo per cápita de plásticos en México es alrededor de 38 kilogramos por año. Claro, lo que lo sitúa por encima del promedio mundial aproximadamente de 34 kilogramos per cápita, ¿no? Y esto, pues bueno, la fuente es el World Bank, ¿no? Entonces, tú imagínate si nos ponemos a pensar y si hacemos ese inventario ahora que está ya no de tan moda porque ya es una realidad, si hacemos un inventario de nuestra huella de carbono, ¿no? Ves que las empresas hacen sus huellas de carbono, sus inventarios para ver cuánto están generando de estos gases de efecto invernadero, pero si hiciéramos una huella de carbono también personal y si empezáramos, ¿no? A cuantificar, ¿no? Cuánta basura generamos como personas en nuestro día a día, pues sí nos vamos a sorprender. La pregunta es, Lore, ¿por qué estamos produciendo esa cantidad de basura? O sea, ¿qué nos está llevando a producir esa cantidad de basura? Bueno, Carlos, pues yo creo que aquí definitivamente, fíjate que hoy en la mañana venía como que reflexionando un poco y pues sí lo que nos dicen realmente, ¿no? El plástico como tal, pues bueno, nos ha ayudado muchísimo, bueno, existe, como tú ya bien lo mencionaste, tuvo su auge después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ya hace muchísimos años, pero yo creo, Carlos, que reflexionando un poquito, el plástico que más está causando daño, pues es el plástico que le llaman de un solo uso, ¿no? Dentro de este, ahorita vamos a comentar las nomenclaturas del plástico, si quieres en el siguiente bloque, pero yo creo que aquí al final del camino, si tú te vas un poquito más para atrás, o sea, ok, sí, ya, está súper mal el plástico, y lo pongo entre comillas, porque no estoy totalmente de acuerdo, pero digamos, está súper mal el usar plástico, está súper mal el usar estas bolsas de un solo uso, vas a comprar tu café y ¿qué es lo que te hacen? Todo este plástico, los vasos que nos dan, los popotes que usamos en este, pues es de un solo uso, ya no, realmente ya no le damos una segunda vuelta, ¿no? Por así decirlo. Pero todo esto, Carlos, si te vas un pasito atrás, pues al final del camino, nosotros como consumidores son los que tenemos la culpa, ¿o tú cómo ves? Yo creo que tenemos la culpa porque estamos, puedo decirlo, yo no creo que tengamos tanto la culpa. Lo que pasa es que estamos mal informados y vuelvo yo a lo mismo, ¿no? Esta conciencia de decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer para mejorar, ¿no? Esa estadística y que no pueda yo impactar al medio ambiente, pero por el otro lado, Lore, fíjate que los seres humanos últimamente, bueno, si te has dado cuenta, pues estamos como que ávidos de consumo, ¿no? Estamos consumiendo y consumiendo y consumiendo, consumiendo por alguna razón, algunos por estatus, algunos pues porque les gusta consumir, ¿no? Y sobre todo eso tiene que ver muchísimo con la capacidad económica de cada uno. Pero Pero yo creo que fíjate que, ajá, pero fíjate, Carlos, que ahí difiero un poquito contigo, porque fíjate, ¿qué fue lo que sucedió después de que empezamos a dejar las bolsas de plástico para ir al súper? Que estas tiendas de autoservicio dejaron de darnos esas bolsas de plástico. Lo que nosotros hicimos como consumidores fue empezar a llevar nuestras bolsas, ahora hechas de tela, de algodón y demás. ¿Y qué sucede también cuando nos dicen ya no más popotes? Yo he visto, e inclusive lo he hecho, llegas a algunos de los restaurantes y tú ya llevas tus cubiertos y tú ya llevas a lo mejor al súper estas bolsas. Entonces realmente
creo que ese pasito atrás que yo te comentaba, sí nosotros tenemos mucho que ver con esta parte del consumismo, que bueno, hilado un poquito lo que tú nos estabas platicando, ¿no? Pero tanto decimos, tráeme una coca que no traiga popote. Sin embargo, la coca al final del camino también te está impactando en tu calidad de vida. Y bueno, ese es tema de otro programa, pero no usas el popote, pero sí usas 20 servilletas porque te ensuciaste las manos, porque quieres limpiar la mesa en la que estás. Entonces, la verdad es que las servilletas de papel también ocupan muchísimas toneladas, y no nada más las servilletas, sino los pañuelos desechables que también utilizamos, y son muchísimas toneladas las que utilizan, obviamente para realizarlas, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos la servilleta y la tiramos. Entonces, yo creo que sí es importante, Carlos, ese consumismo del que yo te estaba hablando. A lo mejor no me di a entender No, totalmente, sí te diste a entender muy bien. pero, o sea, por ejemplo, el impacto ambiental que implica la fabricación de las servilletas de papel, también, digamos, estas servilletas emiten más CO2 que obviamente el consumir en un popote. No sé si me doy a explicar. Yo creo que te das a explicar muy bien, pero ¿qué tal si le hacemos, no? Como le hicimos la semana pasada con nuestro Ujú. invitado, el Borrego Nava. ¿Por qué no se los platicamos un poquito, o sea, con peras y manzanas, no? Porque a lo mejor la gente que nos está escuchando, pues sí sabe de CO2 o estamos hablando de este consumismo, pero bien interesante lo que dices, y por eso provoqué este tema de, oye, pues el tema del consumo, pero lo que tú dices de que llevas ya tus cosas a los restaurantes, pues es un poquito, o sea, es esa población que sí está informada, Lore, ¿no? Es que, ¿qué pasaría si tú llevaras también tu servilleta? No, o sea, que lleves Y tu esa servilleta. servilleta la regresas y la lavas en tu casa. Y O sea, pa, y ya, te- pe- pero para ello, Loret, perdón que te interrumpa, pero para ello, pues necesitamos estar informados. Y esto no es un tema de que, o sea, esto no es un tema de si tienes la capacidad económica o no para hacerlo. Es un tema de, yo creo que de responsabilidad, ¿no? De entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hace, ¿no? Todos estos gases que consumimos a la atmósfera, qué es lo que provoca lo que tú acabas de decir y me encantó cómo lo pusiste, o sea, qué es lo que provoca este uso único, ¿no? De esos productos que nos hacen, que son parte de nuestra vida diaria, pero también es parte de una rutina, ¿no? O sea, tenemos que ir rápido por el café, no tengo tiempo para llevar mi taza ni para lavarla, este, y entonces ahí es donde yo creo que tenemos que entrarle a esta educación que tiene que ver lo acabas de decir muy bien, que tiene que ver con ese impacto de la salud, que tiene que ver con cómo se producen de estos productos, ¿no? Estábamos escuchando ayer de los materiales tóxicos, estos problemas de la salud. Estamos entendiendo que esos problemas de la salud no solamente a veces se dan en una persona, sino se dan en comunidades por donde están instaladas estas fábricas, ¿no? Entonces, Carlos, discúlpame que te interrumpa, pero tenemos que ir a un corte, ya de cabina me están haciendo la seña, entonces no se vayan, regresamos, estamos en su programa Generación de Valor y por supuesto que ahorita regresamos con el tema porque creo que Carlos ya recargó las baterías, entonces no se vayan, regresamos. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y el día de hoy estamos platicando Carlos Ramos Cárdenas y una servidora, Lorena Miranda, sobre el documental que tenemos en la plataforma de Netflix. ¿Y cómo se llama, Carlos? yo no le quiero poner el nombre, pero yo quiero, y no es que no me acuerde, pero sí, realmente nos están mintiendo con el tema de la relación que tenemos con el plástico. O sea, realmente, ¿qué tanta verdad nos están diciendo sobre el uso? Y vamos a decirlo de esta manera, sobre el uso y el consumo del plástico, que realmente, como lo estaba diciendo en el bloque anterior, o sea,
primero creo que tenemos que entender nuestra relación con él mismo. Así es, totalmente, Carlos. Y coincido contigo, antes de irnos al corte, Carlos nos estaba diciendo, y digo, que pues obviamente cuando nosotros utilizamos estos plásticos de un solo uso, dijiste algo bien interesante, Carlos, el trasfondo. Yo creo que es esa rapidez con la que vivimos todo el tiempo, ¿no? Sales y en lugar de tomarte tu café o llevártelo en el termo, pues, ¿qué es lo más fácil? Sales y lo compras y obviamente, ¿qué es lo que te dan? O sea, realmente el porcentaje de personas que llevan su vaso cuando van a comprar un café es mínimo, ¿no? Aunque también esto como que lo paró después de la pandemia. Yo me acuerdo que aquí en la universidad que tenemos diferentes cafeteras, llevabas tu vaso y te decían, ahorita por temas de pandemia no se puede, pero todas estas, o sea, no te tomaban el vaso que tú llevabas, pero ahorita ya lo están retomando e inclusive te hacen un descuento por llevar tú tu vaso, ¿no? Entonces, realmente esto que mencionas tú es muy importante porque déjame decirlo así, en esta sociedad en la que vivimos ya todo el tiempo estamos corriendo y estas prisas son las que dicen, pues ya lo más fácil, ¿no? Digo, yo creo que ya sería mucho extremo el que compraras platos y cubiertos desechables en tu casa para no lavar, ¿no? ¿Por qué? Por la inmediatez. Ya Pero vamos a fíjate, dejar si pero te fíjate, gusta o no te gusta lavar trastes, pero el estar corriendo todo el tiempo, pero yo creo que todo esto también nos conlleva, y tú también lo acabas de mencionar en el bloque pasado, debemos de tener conciencia, ¿no? debemos de tener conciencia, pero también como lo estoy diciendo, como lo dije hace ratito, esta relación que tenemos con el plástico y que tenemos esta relación con los productos. Tú dices, estamos diciendo ahorita, oye, el tema de la velocidad, pero no sé si te ha pasado o si has observado, y me imagino que sí, que también somos consumidores aspiracionales. Entonces, la persona que va a estas marcas a tomar su café, a socializar, no lo quieren ver con un termo común y corriente como el mío que dice Carlos, ¿no? O sea, dicen, qué ñoño cuate, ¿no? Pero que lo ven con la tacita, ¿no? De la marca, ¿no? Dice, oye, pues estuvo en tal lugar, entonces, no, Pero, esa persona. pero ya te venden los vasos, Carlos. O sea, te venden el vaso blanco o azul con el logo, o sea, como si o sea, como si te estuvieran Pero dando esa es el la parte, café, pero ese es el consumidor que puede que al pagar. final es de plástico, by the way. Que es que al final es de plástico, pero ese es el consumidor que puede pagar un poquito más y todavía dice, no, hombre, yo soy ecológico, yo soy cool, ¿no? Y bueno, y mira, tengo mi termo de mi marca, pero la gente quiere dar a notar, ¿no? En dónde está, ¿no? ¿Qué está haciendo, ¿no? Y para que lo vean y para que una percepción que al final sería la discusión de otro programa, pero por eso decía yo, o sea, ¿qué relación tenemos con estos, con el consumismo? O sea, ¿hacia dónde nos está llevando, ¿no? Esta tendencia de, o sea, de ir rápido, de consumir productos que son cool, ¿cómo se llama? De percepción positiva para la gente que nos rodea. El otro día estábamos en una reunión y yo comentaba, fíjate, Lore, que hace 10, 15 años, ¿no? Salió el primer coche híbrido, ¿no? Y salió un actor muy reconocido, un defensor del cambio climático y compró el primer híbrido, ¿no? El primer coche híbrido y pagó un dineral por él. Hoy en día, derivado de la crisis pospandemia, ¿no? Y de repensar, ¿no? Económicamente en dónde estamos, el comportamiento del consumidor está cambiando debido de un impacto, ¿no? Económico. Preguntémonos entonces con el tema del plástico, que es parte de esa cadena de valor, de esa cadena de suministro y de ese impacto social, ¿no? O sea, preguntémonos eh, por qué está el plástico ahí, ¿no? Y también, bueno, hacernos también esa pregunta de, el mundo está entero de plástico y entonces,
dónde, cómo vamos a solucionar ese matrimonio entre, o cómo podemos decir, cómo podemos reconfigurar esa relación que tenemos no solamente con el tema del plástico, sino que con otros productos que también están impactando a la atmósfera, al cambio climático, pero a nuestra salud. Así es, Carlos. Y es que si bien recuerdas, en el documental lo que nos dicen es, el plástico hoy en día es una maravilla porque es fuerte, flexible y es barato, ¿no? Lo acabas de Entonces, decir, hablaste como es mercadólogo. exacto. O sea, O sea, fuerte, entonces, flexible y barato. pero también, como siempre decimos, siempre tienen sus pros y sus compras y sus contras. Ay, Dios mío, y sus contras, ¿verdad? Es que siempre que vas de compras, pues te dan el plástico, entonces tiene sus pros y sus contras. Y en esto, pues obviamente está hecho de un material tóxico que es altamente nocivo para la salud. Y dentro de este documental, Carlos, si bien recuerdas, nos comentaban que bueno, siempre lo que nos dicen es, no te preocupes, tú utiliza el plástico porque esto se va a reciclar al 100%. Y es ahí donde nos comentaban, Carlos, sobre la nomenclatura que tienen obviamente los plásticos y nos dicen que tienen 7 tipos de nomenclatura, ¿no? Y bueno, que esto viene en cada producto que nosotros adquirimos de plástico y traen obviamente el triangulito con las 3 flechitas y en la cual nos dice si es de plástico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? En el cual, pues el primero, bueno, si mal no recuerdo, Carlos, en el documental lo que nos decían, que solamente se pueden reciclar lo que es los que traigan el número 1, el número 2 y el Y el número 5. 5, Y el número ¿no? 5. No, lo mencionaban ahí en este documental y la verdad es que es súper impactante porque yo aquí en mis notas, Carlos, tomé que solamente se recicla en todo el mundo, oigan muy bien este dato, el 9% del plástico que nosotros utilizamos. O sea, imagínate, o sea, es ni siquiera el 10%. ¿Qué es lo que viene en esta nomenclatura? En el número 1 vienen botellas de agua, refrescos, envases de aceite, ¿no? Y si ustedes ven, tienen la oportunidad de ver el documental, pues van a ver que, por ejemplo, empiezan a separar la basura, que pues para nosotros todo es plástico, pero ¿te acuerdas qué nos decían de las bolsas de plástico, Carlos? Pues nos decían que las bolsas de plástico, aparte de que son una pesadilla, tenemos que realmente comprender, y vuelvo a decirlo, o sea, me quiero ir por ese ladito, o sea, el uso verdadero o el trasfondo de las bolsas de plástico, Lore. O sea, ahí está el Sí, tema. pero lo que nos decían es que justo estas bolsas de plástico a estas personas que tienen grandes recicladoras no les gustaban porque obviamente atoraban las máquinas. Entonces tienen ahí a personas que si le damos un segundo clic ya ni siquiera quiero ver las condiciones en las que están contratadas y van quitando ellos esas bolsas de plástico para solamente dejar estas yo me imagino que es la nomenclatura número 1 donde vienen, como les acabo de mencionar, las botellas de agua, refrescos y obviamente envases de aceite, ¿no? Y bueno, a esto le llaman el PET. Luego venía la Exactamente. nomenclatura número 2 en la cual vienen envases de productos de limpieza y detergente que también se pueden reciclar, porque acuérdense que nos dijeron que era el 1, el 2 y el 5. Y a estos traen, yo creo que es el componente, Carlos, no sé si me equivoco ahí, me corriges, que es el HDPE, el otro era el PET, este es HDPE, pero luego viene el número 3, que son plástico PVC y que de hecho, lo ponen como con color rojo porque son tubos y cañerías. Entonces, obviamente esto no puede tener un segundo uso. ¿Querías decirme Y bien, algo? no, es que estaba yo tratando, Ajá, más que no lo puedo hacer, quería poner en ah, la pantalla las ajá, figuritas, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, cuando traemos una bolsa de plástico,
Ah, yo lo O puedo hacer. ¿Quieres que o lo tenemos una ponga? botellita de plástico, por lo general aquí aparece, ¿no? Ese como triangulito, y ahí podemos reconocer qué tipo de plástico estamos consumiendo. Exactamente. Entonces, No. como bien dice Lore, o sea, el uno es el PET, que son botellas de bebida, botellas de agua, envases de aceite, ¿no? El número dos, ¿no? Que le dicen el HPDE, ¿no? Que puede ser también del PIT, o sea, el PAD, que son bolsas de supermercado, ¿no? Y estos temas, como dice Lore, del tema del aseo. Y entonces, yo creo que esto es muy sencillo, ¿no? De que podemos identificarlo y lo tenemos aparte en la mano cada vez que estamos, ¿no? Comprando un producto, pues ver qué estamos comprando. Las nuevas generaciones hoy, Lore, lo hacen muy bien. Antes nosotros íbamos al súper y comprábamos y órale. Pero como bien dices, o sea, Pero mira, Carlos, si pueden también ver en esta imagen, pero para la gente que nos está escuchando, es por eso que yo estaba comentando el 1, el 2, el 3, el 4. En el número 4 vienen las bolsas de basura y como bien les decía Carlos, con un componente LDPE. Y el número 5, que también nos dice que se puede reciclar, es donde aparecen los toppers y los popotes, pero para quien pueda ver la imagen, anímense a entrar a nuestro Facebook y a nuestro YouTube Live para que puedan ver la imagen. Y aquí aparecen una bolita en la parte de abajo, Carlos, en la que nos dice fácilmente reciclados, posiblemente a reciclar y difícilmente reciclados. Entonces, los verdes, como nosotros les comentábamos, era el 1 y el 2, los que son fácilmente reciclados, el que tiene amarillo, que es el 4 y el 5, o sea, las bolsas de basura y los toppers y popotes son posibles de reciclar y los que difícilmente podemos reciclar, como lo pueden ver aquí, son los tubos de cañería que traen el número 3, el que tiene el número 6, que son los utensilios de comida rápida, y otros donde entran los biberones, CDs, DVDs, pañales, y bueno, y demás productos, como también puede ser las sombrillas, ¿qué otra cosa nos ponían ahí? Me llamó mucho la atención porque en el documental decían que en este número 7 aparecían los garrafones de agua y me parece que también, bueno, la sombrilla ya dije, las lámparas y si ¿te acuerdas, Carlos? Aquí hay una escena en la que nos dicen cuando nosotros vamos a ciertos, bueno, a comprar donde nos dan las uvas, ya ven que es así como una canastita plástica. Bueno, eso es súper difícil, muy difícil, pues nos comentaron ahí, de reciclar, ¿te acuerdas? sí, por el, ¿cómo se llama? La forma de cómo está hecho ese plástico. O sea, no se hablan a la hora de estarlo reciclando. Es como cuando tú quieres, haces un ejercicio de separar la basura y pones el plástico, pones el aluminio, pones el papel y tienes el tema orgánico e inorgánico. Cuando tú te das cuenta que lo estás haciendo correctamente, es cuando no huelen esos botes de esos contenedores. Pero si huele, por ejemplo, es que estás combinando, ¿no? Lo inorgánico con lo orgánico y entonces eso genera un gas horrible, ¿no? Un olor muy, muy feo. Entonces, hay muchas cosas que las tenemos enfrente, ¿no? O sea, las tenemos enfrente y vuelvo a lo mismo, es qué relación tenemos con el plástico. ¿Realmente se puede convertir esa bolsa de plástico en una pesadilla? ¿No? O sea, realmente podemos entender, ¿no? Que la mayoría de los plásticos no se puede reciclar como lo estamos diciendo, pero hay algunos que se pueden reciclar y como tú bien dices, ¿no? Esa proporción de los plásticos que no se reciclan en el mundo, pero por el otro lado, si nos metemos en el tema de la industria, ¿no? Y del valor que genera ese 9%, pues es lo suficiente, ¿no? Para pues para no ir por más del 10 o del 15 o del 20%, porque es toda una industria, ¿no? Y es toda una industria que tiene un beneficio que está financiada también, ¿no? Por diferentes grupos de intereses económicos. Y el tema es, ¿qué vamos a hacer, Lore? Y sobre todo, yo creo que decirles a nuestros radioescuchas que sí se puede, ¿no? Y que hay ejemplos
muy, muy claros alrededor del mundo, en donde la gente sí se está poniendo la camiseta, que sí se está dando cuenta que esto es un impacto negativo para la salud y que sí se atreven a entrar a la política pública. Recordarás en el documental de una ley que se quiso hacer en, ¿cómo se llama?, en Laredo para evitar el uso de las bolsas de plástico y cómo estuvieron las presiones políticas, pero que hubo un antes y un después, ¿no? De esta ley que es bien interesante. Y entonces ya hay, ¿no? Esa conciencia, ¿no? Que está amparada por una legislación, que está amparada por una ley y que nos ponen en orden, ¿no? A los usuarios, ¿no? Y a las personas donde es que no utilicemos esto porque sí es nocivo y tiene un impacto económico en la salud y por eso luego entonces pues el tema de la seguridad pública en los países se puede complicar, no solamente por las enfermedades que podemos conocer, sino que también por lo que estamos respirando derivado de la contaminación que genera pues sí, el preparar todos estos plásticos. Así es, Carlos. Mira, tenemos que ir rapidísimo a una pausa, pero no se vayan. Estamos en su programa Generación de Valor. Estamos hablando sobre el reciclaje del plástico y pues bueno, no se vayan. Regresamos. Estamos regresando a su programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Y el día de hoy estamos platicando sobre el reciclaje del plástico. Estamos aquí Carlos Ramos Cárdenas y una servidora Lorena Miranda. Y pues nada más recordarles que estamos comentando un documental que vimos en Netflix, muy interesante y ojalá tengan el tiempo de verlo pues justo para lo que nos decía Carlos antes de irnos al corte, de esa conciencia y de esa ley. Fíjate, Carlos, que a mí esta parte del documental, la verdad es que me sorprendió muchísimo porque fue aquí en México, en Laredo, donde iniciamos, ¿no? Con este movimiento, y es que lo que nos decían aquí era que ellos veían que el río Bravo, pues ya lejos de llevar agua, llevaba cantidad de bolsas de plástico, ¿no? Y si te vas un poquito atrás, pues es que recordemos que Laredo es el paso hacia Estados Unidos y qué cantidad de migrantes llegamos ahí y qué cantidad de ¿tú dónde crees que llevan sus cosas estas personas que llegan ahí a estar En en la bolsas de frontera? En plástico. bolsas de plástico, pero algo que también me impactó mucho, Carlos, del documental, y la gente que vive en Malasia, me parece que era, sí, ¿verdad? Ujú. Eh, Malasia, que está lo que nos inundado de decían, plástico. que está inundado de plástico, pero que aparte la gente te dice en las mañanas, huele a plástico. Y la verdad es que yo dije, ¿qué onda? O sea, imagínate si cuando, por ejemplo, vas a un pueblito y te despiertas y huele a establo, obviamente, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo explicarlo? Estos olores van siendo característicos. Ahora imagínate, Carlos, o sea, hacer un poquito de conciencia. ¿Te imaginas si nosotros nos despertáramos y realmente oliera a plástico? O sea, ¿te imaginas el impacto? Pues, de entrada ya te despiertas como que de malas, ¿no? Te despiertas de malas, ¿no? Pero ahí solamente se queda el tema de que, oye, lo estoy oliendo, pero ¿qué tal también, ¿no? Lo que decían sobre, bueno, de este plástico que llega, que se diluye en los mares, ¿no? Y que se lo comen nuestros peces, ¿no? Nuestra fauna marina. Y ahí entra el tema de los microplásticos, ¿no? Sí, Y claro. entonces llega el salmón, el pez, ¿no? Estos crustáceos llegan a nuestra mesa ya contaminados. Y entonces Así ahí es donde es. tienen que hacer la magia para que no nos enfermemos, ¿no? Y meterle ciertos productos y ciertos químicos. Pero es todo Así un es, tema. porque fíjate que algo que también me impactó muchísimo fue que nos decían que a nuestros ríos y mares, cada minuto de cada hora, de cada día, de los 365 días del año, o sea, imagínate, es como si entrara un camión de basura a nuestros ríos y mares.
Entonces, obviamente, esto desencadena lo que tú dices, porque aunque hay campañas en las que dicen vamos a limpiar los ríos, vamos a limpiar los mares y sacan así la nata de basura que hay, realmente es que no toda se saca, o sea, se va hundiendo y entonces sucede esto que tú dices, se vuelve los microplásticos, Microplásticos. que estos microplásticos terminan, bueno, los peces pues obviamente identifican a lo mejor que es comida, se la comen y a estos peces chiquitos se los comen otros más grandes y a esos otros más grandes pues no los comemos nosotros, ¿no? Entonces, Exactamente. al Y, final lo- del camino nosotros estamos comiendo también y, plástico, ¿no? y sería interesante, ¿no? Identificar, como lo veíamos en el documental, ¿no? O sea, ¿cómo podemos generar esa conciencia? Pues haciendo pocas acciones y entre ellas, ¿no? Viste que tenían como que un tour tóxico, ¿no? Treparon a unas Así es. personas a un camión y le dijeron, mira, te voy a llevar por el tour tóxico, ¿no? De una ciudad ahí de Estados Unidos, ¿no? En donde están estas grandes, ¿no? Estas grandes empresas que producen y utilizan el plástico. Y entonces tú te das cuenta y te dicen ahí, oye, mira, párate aquí, se bajan del camioncito y te empiezan a decir, oye, no sientes así como que la garganta como que te está apretando, no sientes raro el ambiente, pero no solamente eso, sino que también sientes raro el ambiente de las autoridades que están viendo, ¿no? Que no te acerques y que de alguna forma te dicen, y si quieres saber sobre esta empresa, bueno, pues hay un canal que te puedes comunicar para que te digan bla, 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 ¿no? Porque lo que hemos estado hablando del plástico, ¿no? Es esta relación, ¿no? Ya hablamos de que viene desde la Segunda Guerra Mundial y que pues todo lo que conlleva, ¿no? Las diferentes tipos de plástico que podemos nosotros reciclar, que reciclar también no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil reciclar, pero que sin Así duda pues es. es una industria muy, 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 muy poderosa. ¿Quién está atrás de la industria del tema de la reciclada, no? Es una industria millonaria, como tú bien dices, Malasia está inundado de plástico. ¿Qué están haciendo en Malasia, no? Para que nosotros podamos también generar conciencia y hacer algo aquí en México. O sea, tenemos la infraestructura. Somos un país de 150, 130 millones de habitantes, Lore, ¿no? O sea, realmente las plantas de reciclaje en el mundo son formales, ¿no? Podemos identificar, ¿no? Si son legales o no son legales. Entonces, todo esto lo tenemos que tener en conciencia, por eso hablaba de esa relación que tenemos del plástico para poder entender que sí tiene un impacto eh, negativo y que hemos pecado de soberbia y que no nos hemos puesto, ¿no? En el tema de decir, o sea, cuidemos a nuestra persona, ¿no? O sea, estamos cuidando más el tema económico que nuestras personas, ¿no? Así es, Carlos, porque, bueno, también lo que mencionaban era que China es el mayor reciclador y algo que a mí me causó, pues no sé, como un revuelo en la cabeza y no me quedó tan claro, es que nos dicen que el plástico reciclado es más barato, pero las imágenes que pasan ahí, o sea, sí es más barato, pero ¿para quién? Porque las Exacto. personas que están trabajando en estas fábricas no se ve que traigan ninguna protección, se ve que sale así humo y humo al momento de estar trabajando con este plástico para llegar a estos micro plastiquitos, que es con Plásticos. lo que se forman pues los productos que nosotros llegamos a consumir, pero también yo aquí me causó una duda, si este plástico reciclado que es más barato, también es más dañino, ¿no? Para la salud, pero no sobre todo para las personas que lo están trabajando de primera mano, sino los productos que se llegan a hacer con él, ¿no? Ahí no sé, creo que no lo dicen en el documental, pero también me causa ahí, no sé si sea lo mismo, déjame decirlo así, comprar un molde que esté hecho con plástico de primera vez a un molde que esté hecho con un plástico que obviamente para ellos, para el productor, fue más barato y a lo mejor pues también te lo venden más barato, pero
¿qué impacto va a tener en mi salud, no? Porque Bueno, obviamente todo esto recae, y bien que lo mencionan ahí en el documental, pues en el cáncer, ¿no? Que de un tiempo para acá el cáncer se ha duplicado, inclusive, bueno, lo mencionan que en alguna ciudad de ahí, no recuerdo cuál era, pero realmente es que es en todo el mundo, o sea, no nada más es específico de esa ciudad, ¿no? y vuelvo a lo mismo, es esta soberbia económica, lo que todo es, o sea, ¿cómo podemos decir, no, que hay un plástico más barato, no? Vuelves a decir, oye, pues es plástico, es plástico, y lo que tú dices, oye, China compró 3/4 partes del producto de reciclaje en el mundo, o sea, vuelvo al tema de la relación que tenemos con el plástico, o sea, la relación económica que tenemos del plástico, ¿no? O sea, ese riesgo ambiental y de salud lo estamos otra vez sobreponiendo sobre el tema, o sea, lo estamos soslayando y estamos poniendo el tema económico. Entonces, ahí hay que replantearnos. Y claro que hay iniciativas, ¿no? Estábamos escuchando, ¿no? De estas iniciativas en algunos otros lugares del mundo en donde estaban pensando que para el 2000, para el 2030, ¿no? Ya va a haber, o sea, una ley, ¿no? Para evitar el uso, del plástico de un solo uso. Entonces, sí hay estos movimientos, pero yo creo que tenemos que todavía generar mucho más conciencia y por eso entonces, o sea, el tema del documental y de lo que estamos hablando, o sea, realmente nos están diciendo la verdad sobre el tema del plástico y eso es el plástico, pero hay otros productos que también pueden estar similares, pero nos están diciendo la verdad o no queremos entender, ¿no? Por nuestros propios intereses de lo que estábamos hablando hace ratito, pues, del plástico, porque para nosotros es muchísimo más fácil en esta velocidad con la que estamos moviendo, que todo lo queremos rápido, que no nos damos tiempo ni de pensar, ¿no? En las consecuencias o el efecto que puede tener una decisión que tomemos. Así es, Carlos. Y bueno, nada más por comentarles algunos datos de los que venían ahí, nos decían, y retomando un poquito lo de Laredo, que la industria de las bolsas de plástico es alrededor de 5 billones de bolsas de plástico al año y que 160,000 de ellas las utilizamos cada segundo. O sea, imagínate. Y son 120 millones de bolsas de un solo uso al año. 120, una cosa así dijeron. Es increíble el dato, pero bueno, volvemos a lo Así mismo. O es. sea, Y fíjate ¿cuál es que, la relación? ajá, bueno, sí, totalmente. O sea, ahí al final del camino es la conciencia, ¿no? Que nosotros debemos de tener. Y otro dato es que el porcentaje de plásticos que se reciclan en México es bajo, pues obviamente en comparación de otros países, y se estima que solo el 12% de los residuos plásticos en México se reciclan. Los demás, pues obviamente se van a vertederos o se queman. Imagínate el impacto que estamos teniendo. Y bueno, y se van a los vertederos en donde ahí viven y coexisten personas, ¿eh? O sea, Así es. hay un caso bien interesante de un vertedero que le dio un cambio y rompió los paradigmas de un vertedero en India que se llama Dagmar, ¿no? Que los invito a que vean ese documental también en donde dices, oye, o sea, cómo está viviendo el ser humano, ¿no? Y cómo puede reconfigurarse, pero cómo puede o sea, recomponerse por el tema de aprender y de entender cuál debe de ser mi conducta individual ante estos temas. No solamente la conciencia, Laura, sino ¿cómo se llama? La conducta individual. Sí, Nicolás, como te decía. Y entonces, pues bueno, fíjate que ya les comentamos a nuestros radioescuchas, pues qué es lo que está sucediendo con el plástico, pero ¿qué podemos hacer? ¿Tiene solución esto, Carlos, o no tiene solución? Yo creo que sí. O sea, por supuesto que tiene una solución. Recordarás, ¿no? Que, bueno, nosotros que estamos en este medio y que estamos en la educación profesional, el tema de la responsabilidad social, pero también hay otros actores, ¿no? Políticos, sociales, medios de comunicación, en donde desde que yo tengo uso de la razón, nos han estado diciendo, oye, reduce, recicla, ¿no? Reutiliza, ¿no?
reduce, recicla, reutiliza. Desde que tengo uso de la razón desde chiquito, ¿no? Me decían, oye, ciérrale al agua, ¿no? O sea, desde muy temprana edad me hacían conciencia de, oye, consume lo que necesites. Entonces, yo creo que la solución es repensar, ¿no? El por qué y el para qué de lo que vamos a consumir. O sea, del Así por qué es. y del para qué vamos a consumir. Y ahí sí entra, o sea, y ahí sí podemos hablar de ciertos beneficios, tanto beneficios económicos como beneficios ambientales, pero sobre todo irnos quitando, ¿no? Esa hipoteca, ¿no? Esa hipoteca ambiental que tenemos al entender, ¿no? De la cantidad de basura que estamos produciendo, ¿no? Como individuos. En los años 50, 60, Lore, el consumo per cápita, hablábamos de gramos. Ahora estamos hablando de kilogramos. Y Así es. estamos, y son 50 años de tiempo, ¿eh? No es mucho. Exacto. Pues mira, Carlos, yo creo que también tú lo mencionas muy bien. Algo que podemos hacer es totalmente el reducir, pero yo creo que también el aprender a decir que no. O sea, También. porque con esto bajas mucho, vamos hacia lo que nos llaman la basura cero. Y aquí el decir no, pues es que tú decides. O sea, realmente en ti, consumidor, está decir, hoy paso por mi café y llevo mi termo, o simplemente se me olvidó el termo, pues no tomo café. O sea, el día de hoy es decir no, porque debemos de pensar en el impacto que va a tener ese vaso en el cual nos vamos a llevar el café, que ya como lo comentamos aquí en el programa, por esa inmediatez, esa rapidez en la que vivimos, pues es mucho más fácil y más cómodo para nosotros, ¿no? Entonces consigo contigo, Carlos, totalmente el repensar, el tener esas pequeñas acciones, o sea, realmente el decir, bueno, hoy se me olvidó el termo y ya paso y compro el café. O sea, de verdad créanme que el llevar el termo, que nosotros pensamos que no va a tener ningún impacto y que nadie se va a dar cuenta, o sea, solamente esto es una comunicación entre tú y el planeta. El planeta realmente te lo va a agradecer, el que tú lleves tu termo, el que lleves tu taza, y porque estás pensando en qué va a suceder con ese vaso, ¿no? Entonces, también algo de lo que comentaban ahí en el documental, Carlos, no sé si te acuerdes, es que quien lo fabrica se haga cargo de eso que está produciendo, ¿no? Me acabas de leer la mente, es increíble, porque yo lo que iba a decir es, las personas somos las que generamos esa polución, ¿no? Y son las personas que pueden para padecer, o sea, pueden parar esa polución. En inglés decían, o sea, people start pollution, people can stop pollution. Y Así es. ahí es donde está lo que acabas de decir. ¿Tiene solución? Pues sí, claro que tiene solución, o sea, pero la solución viene de nosotros. O sea, no solamente de los que lo producen, sino de los que lo consumimos. O sea, si yo contamino, yo paro y dejo de contaminar. Y ahí está la solución. Fíjate, cuando hubo pandemia y que estuvimos encerrados meses, días, minutos, nos dimos cuenta. O sea, nos dimos cuenta, consumíamos menos plástico, consumíamos menos productos y inclusive, ¿no? Empezaban ahí a decir, ¿no? Que por ahí aparecían delfines, ¿no? En Florencia, donde nunca se habían visto. Pero ¿qué sucedió después, Lore? Salimos de la pandemia y todo, o sea, y te daban ¿cómo se llama? Los utensilios, ¿no? En plástico, 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 plástico. Llegaba más cartón a la casa, llegaba más plástico a la casa y no entendimos la lección, como que dijimos, oye, lo que más nos interesa ahorita es salir, echar relajo, porque duramos un chorro de tiempo encerrados, quiero socializar, pero no entendimos el mensaje y no aprovechamos ese momento. Así es, Carlos. Y pues bueno, fíjate que estamos casi llegando al final de nuestro programa. Entonces, en el programa tenemos, como tú bien sabes, dos secciones más, que una es de enviar saludos. Entonces, por favor, Carlos, los micrófonos son tuyos y puedes enviar saludos a quien tú quieras, porque el programa pasado estuvimos también un poco
carrereados, entonces no quiero que nos suceda lo mismo. ¿No quieres que nos suceda lo mismo? Pues mira, Lore, yo le quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos escuchan y que nos dan la oportunidad de poner una oferta a través de nuestra radio Anáhuac y pasarles, ¿no? Este tema de, o sea, invitarlos a que compartan este momento de reflexión que hemos tenido durante todo este programa, ¿no? Y que yo creo que sí hay que repensar, ¿no? El impacto económico que estamos generando, el por qué, o sea, el cómo estamos generando ese recurso y para qué lo estamos utilizando. Y también, ¿no? Reflexionar dónde se centra, ¿no? ¿Dónde se centra la persona y qué valor le queremos dar a nuestra persona, independientemente de nuestro género, de nuestro sexo, de nuestra situación migratoria, de nuestro culto, pues de todos esos temas que nos hacen ser personas. Entonces yo quiero invitar y quiero darle las gracias a todas estas personas que nos escuchan y que los invitamos a esta reflexión y que nos escuchen los jueves, en donde de veras nuestra oferta a través de la generación de valor de nuestro programa de radio, lo que transmitimos es de corazón, pero obviamente no bien fundamentado, porque pues no solamente es pararte a hablar de un tema, sino que también investigamos y les queremos dar este beneficio de escucharnos, de entregarles información para que ellos puedan tomar mejores decisiones. Ay, muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, yo quiero mandar saludos a quien nos está escribiendo. Nos están escribiendo también a a mi WhatsApp. Es Sandra Lozano, Angie Ramírez. Tenemos aquí también, te mandan saludar. Dicen que qué interesante el programa. A Leticia Torres, a Luisa Cisnont. Y pues bueno, ya ves que también todos los jueves nos escuchan aquí nuestros compañeros de la Facultad de Responsabilidad Social. Un gran abrazo y un beso para todos ellos. Y bueno, Carlos, la siguiente sección del programa se llama Cuéntanos, cuéntanos. Entonces, te pido de favor que me regales 2 números del 1 al 6. El 1 y el 3. Ok, el 1 y el 3, vamos a ver qué te depara el destino el día de hoy. Y pues bueno, te tocó un combo de 2 preguntas. La primera es, ¿cuál es la película que más has visto? A lo mejor no la que más te gusta, sino la que más has visto. ¿Y cómo te defines en 3 palabras? La película que más he visto en mi vida se llama El Gladiador. Ok, perfecto. La película que más he visto es El Gladiador, y la serie que más la serie que más he visto con atención es Betty la Fea. Y, y cómo me defino, me defino como una persona común y corriente que me gusta no servir a los demás, sino que me gusta colaborar con los demás y dar todo lo que yo pueda para que ellos puedan hacer mejor su trabajo, para que puedan ser mejores personas y que siempre puedan sacar, que yo siempre les pueda sacar una sonrisa. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Pues yo, mi película que más he visto, bueno, hay varias, pero yo creo que la que más he visto, indiscutiblemente es el Titanic. También está la de Las aventuras del emperador, me encanta esa película. No sé si has visto El misterio de la libélula. Es una película También, que también me gusta mucho y que también la he visto muchas veces, y también la propuesta de Sandra Bullock, bueno, o sea, esa es muy muchísimas buena. de ellas. Pero bueno, sí, indiscutiblemente yo creo que más la que he visto es el Titanic. Y ¿cómo te defines en 3 palabras? Yo creo que yo soy honesta, inteligente, apasionada, pero realmente como me describe Luis Miguel es vanidosa, caprichosa, ideal.
Oye, Bueno, esto es lo más, esto es lo más ah, padre, ¿verdad? esto es lo más padre del programa, en donde nos podemos ya relajar y Ya, podemos, ¿cómo se llama? Olvidarnos si ya. el plástico o no el plástico es una pesadilla, que sí lo es, pero también es una gran oportunidad. Pero fíjate qué bonito, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, estamos hablando como personas comunes y corrientes y nos estamos dando un valor de felicidad, un valor en donde, pues sí, la respuesta está en nosotros para que tú puedas seguir viendo muchísimas veces el Titanic, para que yo pueda seguir viendo muchísimas veces esa película del gladiador y de sentirme que estoy vivo y que puedo expresarme y que puedo dar y que le puedo regresar a mi comunidad, siempre y cuando, ¿no? Esté yo en armonía con mi medio ambiente, con mi planeta. Que dentro de ese planeta, bueno, pues hay muchísimos seres, vivientes. Así es, Carlos. Pues bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Generación de Valor, una suma de acciones que cambian el mundo. Agradecemos la presencia de Carlos Ramos Cárdenas. Nos despedimos del público que nos está sintonizando por el 1670 AM Radio Anáhuac. Eleva tus sentidos. Agradecemos al señor Mario en los controles, a Rocío por la administración del programa y les dejo con esta frase con propósito que dice: no se puede atravesar el mar, perdónenme, no se puede atravesar el mar simplemente mirando el agua. Entonces, pues bueno, manos a Ándale. la obra, Pero, acción. ¿qué quieres decir con eso? A ver, Cuídense explica. mucho. Se despide su amiga Lorena Miranda Navarro y lo comentamos el próximo programa. Muchas gracias. Hasta Muchas gracias, luego. Lore. Felicidades.